Hola a todos y a todas, pues bien, como podéis ver, empezamos hoy la sesión número 3 en la que vamos a hablar de la Grecia clásica, es decir, este segundo periodo de la historia de Grecia. Y nos vamos a centrar en Atenas y en Esparta. ¿Qué fueron Atenas y Esparta? Pues mirad, Atenas y Esparta fueron dos de las polis más importantes de la antigua Grecia. Aquí podemos ver, ¿no?, un mapa en el que vemos algunas de esas polis, ¿no?, la mayoría de las polis griegas, que son todos estos puntitos negros, ¿no?, como podéis ver aquí en la leyenda. Y aquí tenemos la polis de Atenas, cuya diosa era Atenea, que era la diosa de la guerra. Y aquí tenemos la polis de Esparta, que como podéis ver era un pueblo bastante guerrero. Pues bien, vamos a ver cómo eran estas ciudades y qué diferencias había entre cada una de ellas. Empezaremos por Atenas, que a día de hoy además es la capital de Grecia. Pues mira, Atenas está considerada como la cuna de la democracia, es decir, el origen de la democracia. Pero, ¿qué es la democracia? Bueno, pues mira, la democracia es un sistema político que consiste en que los ciudadanos pueden elegir a sus representantes políticos. Y esos representantes no van a actuar siguiendo sus propios principios, no se van a guiar por un único líder. Pues bien, en eso consiste la democracia. La democracia se instauró en Atenas en el siglo VII a.C. y fue creada por un legislador llamado Solón, como lo podéis ver aquí. Pues bien, ¿cómo se organizaba Atenas desde el punto de vista político? Pues mirad, Atenas, ¿no?, se dividía en 4 órganos de gobierno: eclesia, bulé, magistrados y tribunales de justicia. ¿Vale? Vamos a empezar por la iglesia. ¿Qué era la iglesia? Pues mira, la iglesia era un órgano de gobierno que estaba formado por todos los ciudadanos atenienses mayores de 20 años. Es decir, tenemos que tener en cuenta que es el gobierno de solamente una ciudad. Pues entonces abarcaba a todos los ciudadanos atenienses mayores de 20 años. Por supuesto, solamente a los hombres, no incluía a las mujeres. ¿Vale? Recordad que estamos en la edad antigua, no en la edad actual. Bien. ¿Y qué es lo que hacía esta iglesia? Pues mira, ellos votaban leyes, la aprobaban o no, decidían si Atenas entraba en guerra con otra poli o si estaba en guerra o si ya estaba en guerra, si firmaban o no la paz, ¿vale? Y también elegían a los gobernantes políticos. Todo ello solían hacerlo a mano alzada. El siguiente órgano de gobierno era el bulé o Consejo de 500. ¿Por qué se llama Consejo de 500? Pues mirad, porque estaba formado por un total de 500 ciudadanos mayores de 30 años, pero evidentemente en Atenas, que era una ciudad muy grande, pues mayores de 30 años había muchísimos hombres. Entonces, ¿cómo se decidía quién formaba parte de este consejo y quién no? Pues a través de un sorteo, que lo podéis ver aquí, ¿vale? ¿Y qué es lo que hacían en este consejo de 500? Pues mira, ellos se dedicaban, ¿no?, a decidir los asuntos que se iban a llevar a cabo en la asamblea, que era la reunión de los 4 órganos de gobierno. El siguiente órgano de gobierno eran los magistrados. Los magistrados no eran un cuerpo más reducido y estaba formado por 10 estrategas. ¿Quiénes eran los estrategas? Pues eran 10 miembros del ejército. Después tenemos, no, 9 arcontes, que eran los que se encargaban de los ritos religiosos, algo así como los sacerdotes. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Pues se encargaban de ejecutar, de llevar a cabo las decisiones que se tomaban en la asamblea. Y finalmente, ¿no?, tenemos los tribunales de justicia, que eran elegidos, sus miembros eran elegidos por sorteo y se renovaban cada año, y que se encargaban, pues, de impartir justicia, es decir, de asegurarse que las leyes se cumplían. Veamos ahora cómo se elaboraban las leyes en Atenas. Bueno, bien, pues mira, en primer lugar, ¿no?, los ciudadanos proponían las leyes y los miembros del bulé o consejo de 500 elegían cada una de esas leyes para ser votadas. Después se debatía en la asamblea, ¿no?, cuáles eran las mejores leyes o no. Es decir, cada uno de ellos prestaban su opinión, ¿no?, los miembros de la iglesia. Y finalmente se votaba a mano alzada si una ley o una decisión era o no aprobada.
Pasamos ahora a Esparta. Esparta era muy distinta a Atenas, ¿vale? Porque en Atenas hemos visto, ¿no?, que había muchísimos miembros en el gobierno, que se hacía caso a las opiniones de los ciudadanos. Pues bien, en Esparta nada de eso. Esparta era una oligarquía. ¿Qué significa oligarquía? Gobierno de unos pocos. Evidentemente de unos pocos muy poderosos y muy privilegiados. Pues bien, la ciudad de Esparta, como podéis ver aquí, era un pueblo guerrero. Guerrero, ¿qué significa? Que estaba siempre dedicado a las guerras, ¿vale? Mientras que las colonias, ¿no?, que fundaba Esparta, eran las que se encargaban de trabajar y de, por ejemplo, de cultivar, del comercio, era de lo que se encargaban sus propias colonias. Mientras que los ciudadanos de Esparta, los hombres, se dedicaban a guerrear. Pues bien, veamos ahora cómo estaba Esparta organizada desde el punto de vista político, que ya hemos dicho antes que era muy distinta a la de Atenas. Bueno, pues en primer lugar, Esparta era una diarquía, ¿vale? Diarquía significa gobierno de dos reyes. Es decir, había dos reyes que gobernaban en Esparta, pero esos reyes no eran de la misma familia, eran de familias distintas, ¿vale? Y esos reyes pues se encargaban, ¿no?, o recaían en ellos cuestiones militares y cuestiones religiosas. Después tenemos otro órgano muy poderoso que es la Jerusía. La Jerusía estaba formada por un consejo de ancianos más esos dos reyes. ¿Y de qué se encargaban? Pues se encargaban de elaborar las leyes y también de juzgar a los dos reyes. Es decir, si los reyes cometían algún delito, pues esos iban a ser juzgados por la Jerusía, por el consejo de ancianos, que eran las personas que se creían más sabias, ¿no?, que tenían más experiencia de la polis de Esparta. Pues bien, después tenemos los éforos. Los éforos eran 5 magistrados que se encargaban de ejecutar, es decir, de llevar a cabo las decisiones de la Jerusía. Y finalmente tenemos la apella o asamblea, que estaba formada por todos los hombres libres mayores de 30 años de la ciudad de Esparta y se encargaban de elegir a los miembros de los éforos y de la Jerusía. Pues bien, tenemos aquí los deberes, ¿vale? En primer lugar tenemos un texto acerca de la historia de Atenas, ¿no? Porque nos habla de su sistema democrático y también hay que compararlo con el de Esparta. Nos pide, no, o sea, este texto no es un fragmento de un discurso de Pericles, que fue un gobernador de Atenas, y tenéis que investigar quién fue. Con que me digáis quién fue Pericles en 2, 3 líneas máximo. Y por favor con vuestras propias palabras. No quiero nada copiado de internet. Después explicarme en qué consistía la democracia ateniense, que se ha explicado antes, ¿vale? Ateniense es el gentilicio de Atenas, de los ciudadanos de Atenas. Cuál era la principal institución de la democracia ateniense, es decir, la más importante de Atenas, y cuál creéis vosotros que era la institución más importante del gobierno de Esparta o espartano, ¿vale? Después tenéis que decirme, según lo que se ha explicado antes, quiénes podían participar en la vida política de Atenas y quiénes podían participar en la vida política de Esparta. Y finalmente, tenéis que decirme quiénes carecían de derechos en Atenas y quienes carecían de derechos en Esparta. ¿Y cuál es vuestra opinión ante esta situación? Porque evidentemente, ¿no?, vamos a ver, habéis visto, ¿no?, que un grupo muy importante de la sociedad no estaba ahí recogido, ¿vale? Pues bien, eso por ahí, y después también tenemos otros deberes que sería en relación al proyecto de la fundación de vuestra colonia, ¿vale? En este caso, os vais a la diapositiva número 4. Tenéis que decidirme qué forma de gobierno es la de vuestra colonia, si es una democracia o es una oligarquía, y describírmela un poco basándose, ¿no?, en los elementos que hemos estudiado. Podéis elegir democracia u oligarquía o una mezcla de las dos, ¿vale? Siempre y cuando que explicáis cómo están repartidos los poderes, al igual que se han explicado en el caso de Atenas y Esparta, ¿vale? Recordad que esta actividad no se hace en el cuaderno virtual, se hace una presentación aparte. El cuaderno virtual sí se entrega a final de esta semana, pero la colonia no, la colonia se entrega al final, cuando esté todo hecho. ¿De acuerdo? Bueno, pues bien, como siempre, por favor, cualquier duda la comentáis en el post de los deberes. Muchas gracias.